Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué precio real tiene la perfección física? Porque cuando vemos a Can Yaman en la pantalla, con esos abdominales que parecen esculpidos en mármol y esa presencia que llena la habitación, todos pensamos que es genética o suerte divina, pero lo que el actor turco acaba de confesarle a Tamara Falcó nos ha dejado a todos con la boca abierta y, sinceramente, con un poco de dolor muscular solo de escucharlo. Olvidad todo lo que sabíais sobre las rutinas de las celebridades, porque lo que Can Yaman hace no es simplemente ejercicio, es una auténtica tortura espartana diseñada para convertir a un hombre mortal en una máquina de guerra de 102 kilos de puro músculo. Preparaos, porque hoy vamos a destripar minuto a minuto la confesión más íntima y sudorosa del actor del momento. Todo ocurrió en un encuentro que parecía inofensivo, una charla relajada con la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, quien, haciendo gala de nuestra hospitalidad española, intentó conquistar al turco por el estómago con una selección de tapas que haría pecar a cualquiera. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y nos revela la disciplina de hierro de Can. Imaginad la escena: una tortilla de patatas jugosa, jamón ibérico del bueno y boquerones en vinagre sobre la mesa. Cualquier mortal se hubiera lanzado, pero Can, con esa honestidad brutal que le caracteriza, rechazó los boquerones sin pestañear diciendo que no es un sabor para él, aunque sí cayó rendido ante la tortilla y el jamón, bromeando con que se moría de hambre. Y es justo en ese momento, entre bocado y bocado, cuando soltó la bomba que ha hecho temblar a los entrenadores personales de medio mundo al confesar que su día empieza con huevos y aguacate para desayunar, algo normal hasta ahí, pero lo que sigue es una locura absoluta, pues el actor se encierra en el gimnasio durante 2 horas y media, y a veces hasta 3 horas. Cada santo día sin falta. Sí, habéis oído bien. Mientras nosotros luchamos por encontrar 30 minutos para salir a correr, Can Yaman dedica casi 3 horas diarias a esculpir su cuerpo, y lo más impactante es la naturalidad con la que se lo contó a una atónita Tamara, asegurando que no lo hace por obligación, sino porque realmente lo disfruta. Llegando a decir que es su estilo de vida, y que incluso exagera, porque le apasiona llevar su cuerpo al límite. Pero, ¿por qué este nivel de obsesión? La respuesta tiene nombre y apellidos: el turco. Para este papel, Can no podía ser simplemente el galán romántico que conocimos en Erkenlecikus. Tenía que transformarse en un guerrero imponente, y para ello tuvo que subir de los 85 kilos que pesaba cuando se preparaba para Sandokan, hasta unos monstruosos 102 kilos de masa muscular para su último proyecto. No estamos hablando de ganar peso comiendo, estamos hablando de construir casi 20 kilos de fibra muscular a base de sufrimiento, sudor y una disciplina militar. Y no penséis que se limita a levantar pesas mirando el espejo, porque su rutina es tan variada como letal. Según ha contado, para lograr esa agilidad felina que vemos en pantalla, combina el levantamiento de pesas tradicional con artes marciales mixtas, boxeo, lucha y crossfit, pero además, para meterse en la piel de sus personajes históricos, ha tenido que dominar la esgrima, el tiro con arco y la equitación, convirtiendo su entrenamiento en una preparación digna de un gladiador romano. Es fascinante ver cómo utiliza su propio peso corporal con entrenamientos TRX y balones medicinales, buscando no solo volumen, sino una funcionalidad real que le permita realizar esas escenas de acción que nos cortan la respiración. Por supuesto, no todo es sudor y gimnasio en la vida de nuestro turco favorito. En medio de toda esta vorágine de entrenamiento y rodajes, también hay espacio para el amor y la polémica. Mientras algunos críticos intentan manchar su imagen sacando de contexto sus bromas sobre el alcohol, él responde con la contundencia de quien sabe quién es, enfocado en su trabajo y en su vida personal. Y hablando de vida personal, no podemos olvidar que detrás de este hombre de acero hay un corazón que late fuerte, y aunque su historial amoroso incluye nombres como Bestemsu, nuestra querida Demet Özdemir y la italiana Diletta Leotta, ahora parece que la calma ha llegado junto a la DJ Sara Bluma, quien seguramente es la testigo principal de este sacrificio diario.
Es inevitable preguntarse cómo se siente uno al abrazar a alguien que parece hecho de roca, pero lo que está claro es que Can Yaman no es solo una cara bonita. Es un trabajador incansable que ha decidido que si va a ser un héroe en la pantalla, tiene que serlo también en la vida real, cueste lo que cueste y duela lo que duela. Pero más allá de los kilos y la fuerza bruta, hay un detalle que a menudo pasamos por alto y que es, quizás, el más fascinante de todos: la fortaleza mental que se necesita para vivir así. Porque no nos engañemos, tener la disciplina de un atleta olímpico mientras se vive bajo los focos de la fama mundial, con paparazzis persiguiéndote en cada esquina de Roma o Madrid, es algo que podría quebrar a cualquiera. Sin embargo, Can lo convierte en su combustible. Esta transformación radical ha generado un debate encendido en las redes sociales, dividiendo a la fandom en dos bandos irreconciliables: aquellos que suspiran por el Can más estilizado y romántico de los viejos tiempos, y quienes han perdido la cabeza por esta versión titánica, más oscura y poderosa, que parece salida de un cómic de superhéroes. ¿Y sabéis qué? Él lo sabe. Sabe que cada foto de su espalda o de sus brazos desata una tormenta de comentarios, y juega con ello con la maestría de quien conoce el negocio del espectáculo mejor que nadie. Lo que realmente nos conquista, sin embargo, no es solo que pueda levantar pesas imposibles, sino esa humanidad que asoma cuando confiesa sus debilidades culinarias ante Tamara Falcó o cuando se deja ver, relajado, junto a Sara Bluma. Y aquí es donde la historia se pone jugosa, porque muchos se preguntan: ¿cómo encaja una relación en una agenda donde el gimnasio ocupa 3 horas sagradas? Pues parece que Sara no solo lo acepta, sino que se ha convertido en ese refugio de paz necesario para que la máquina no colapse. Verlo así, tan enfocado pero a la vez tan acompañado, nos da pistas de que Can ha encontrado un equilibrio que llevaba tiempo buscando. No se trata solo de ser el más fuerte o el más guapo, se trata de construir una versión de sí mismo que pueda soportar el peso de sus propios sueños, que por lo que vemos, son gigantescos. Así que, queridos míos, si pensabais que Can Yaman ya nos había enseñado todo, preparaos, porque con esa determinación de acero y ese corazón indomable, tengo la sensación de que lo mejor de su carrera, y de su vida, está apenas por comenzar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.